Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hunderfette. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, este país donde se hablaba Yiddish y de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos para seguir hablando de Abraham Heger. Sí, habíamos empezado en la entrega anterior a hablar de este personaje que es el fundador, digamos, de esta reforma en la sinagoga o la sinagoga reformista, ¿no? Y que era un personaje que era tanto lo que teníamos que contar que preferimos desglosarlo en dos partes y hoy vamos a esa segunda parte. Sí, esa segunda parte podemos afirmar que aquí interviene también otro nuevo concepto en la metodología de estudio de las fuentes originales del judaísmo, como es la introducción, por una parte, de la lógica y la dialéctica hegelianas combinadas con la teoría de la evolución de Darwin, que habían visto la luz recientemente en aquellos años 50 del siglo XIX. Uh-huh. Y Hegel lo hace en un trabajo extraordinario que se llama Original y traducciones de la Biblia en dependencia de la evolución interna del judaísmo. Uh-huh. Es decir, una aplicación del racionalismo y el evolucionismo a los estudios bíblicos, algo que hasta la fecha no se había hecho jamás. Y no se había hecho porque no se puede hacer. Claro. Porque esto es como juntar ciencia y religión. Exacto. Es decir, interpretar la religión sí. por la vía de la ciencia sin dejar tampoco de utilizar la metodología religiosa para ir explicando todos y cada uno de los conceptos y sucesos históricos contenidos en el Tanaj. Pero lo más increíble de este trabajo es que no lo publica en alemán ni en yiddish, sino que lo escribe en hebreo antiguo con el fin de darle difusión en todo el mundo judaico de aquella época. O sea, entre los rabinos, entre los más ortodoxos, sí, que son los que hablan y controlan esa lengua. Claro, pero vamos, en general, entre todos los judíos que por lo menos a la hora de rezar uh-huh. se utilizan 3 veces al día el hebreo antiguo e incluso el arameo en el Kaddish. Entonces, es impresionante cómo eso también podemos decir que es una continuación de la idea de cosmopolitismo que había introducido ya en 1816 el rabino Natán de Breslov cuando traduce al hebreo y publica en hebreo y en yiddish los Sipurei Masiot, los cuentos fantásticos del Rav Nachman de Breslov. Es decir, entramos en la época en que la ciencia, mucho antes, o a la par que la economía, empieza el proceso que luego llamaríamos mundialización o globalización, depende si cojamos el término francés o el inglés. Y esto es muy importante porque una vez terminado esto, Geiger va a escribir otra obra fundamental que es el judaísmo y su historia, en 3 tomos. Pero esta ya la escribí en alemán. Estaba en alemán, sí. Esta para el público. Exacto.
esto va para todo el público germanohablante de la época, que curiosamente, geográficamente, coincide también con el mundo hispanohablante. Por lo menos a nivel culto, dentro de toda Europa oriental. Sí. Esta obra la publica en 3 tomos y en ella va sentando las bases de lo que sería la historiografía judía, no sé cómo llamarla, liberal, burguesa, democrática, que encarnarían 20 años después Gretsch, Dubnov, Mark Balaban o posteriormente Ringelblum. Es decir, estamos introduciendo todos los conceptos científicos y filosóficos de la época en todas las ciencias. Y dentro de la religión, es decir, se va haciendo una combinación muy interesante de lo macrocósmico, lo microcósmico, lo terrenal, lo celestial, y se van creando líneas de investigación y de información que hasta el momento no existen. Y al mismo tiempo, evidentemente, todo este trabajo intelectual no se queda solamente en los libros y en los círculos minoritarios, sino que, claro, la época es una época de ebullición dentro del pensamiento judío. No olvidemos que, paralelamente a Geiger, hay otra figura muy interesante de la que hablaremos también, Dios mediante, que es la figura de Moses Hess. Moses Hess surge paralelamente. Con Mordejai Levi o Karl Marx, comparten la Revolución Alemana e incluso en los años 60, poco después de la aparición de estos libros, la fundación de la primera internacional en 1864, que termina en un divorcio ideológico entre Marx y Hess, como veremos en su momento. Y al mismo tiempo también entra en escena Geiger criticando a Roma. ¿A Roma? Y Jerusalén. El libro. De Hess, porque lo considera un libro muy idealista y romántico, contaminado incluso del nacionalismo alemán que está surgiendo en la época, pero hacia la vertiente del nacionalismo judío que podríamos denominar incipiente. Todo esto termina en una discusión extraordinaria entre Geiger y Hess, que le contesta al rabino con una carta en la cual pues critica no solamente la metodología de Geiger, sino también el hecho de que se quiera alejar progresivamente de la ortodoxia, por una parte, y por otra, que no conciba al pueblo judío como un elemento nacional con un proyecto ad hoc, sino solamente como una comunidad religiosa.
Evidentemente, todo esto trasciende las páginas de la prensa hebrea alemana y evidentemente se traslada a la vida religiosa de las comunidades judías en el país. Sobre todo a partir del momento en que Geiger es elegido rabino de Berlín en 1869, posteriormente al congreso que tiene lugar en Leipzig. Claro, la elección de Geiger como gran rabino de Berlín supone, por un lado, lo que podríamos denominar la consagración del reformismo como corriente religiosa en Alemania, y por otro lado también un fuerte enfrentamiento con los rabinos ortodoxos locales. Pero él se reconoce, o sea, él llama a esto una nueva corriente dentro del judaísmo. ¿O? Sí. Él se reconoce ya como un nuevo movimiento. Uh-huh. Y empiezan a utilizar ya y aparte el término reforma. Uh-huh. Y aparte de estos pensamientos filosóficos, ¿en la práctica hay cambios? Sí, en la práctica el cambio quizás más importante dentro de la liturgia judía, por ejemplo, sería la supresión de los segundos días de la fiesta, de cada fiesta. Es decir, Yom Kippur es un día y todos los días que tienen, todas las fiestas judías, todos los Hagim judíos que tienen 2 días se quedan con uno solamente. Luego introduce todos los Sidurim en alemán, aunque curiosamente al final de su vida, precisamente lo que estuvo defendiendo los 2 últimos años de su vida fue el hecho de que se volviera otra vez en las sinagogas al uso de la liturgia hebraica. En Berlín, Geiger también introduce un fenómeno muy importante, que es el hecho de crear una especie de academia de estudios judaicos, de la cual saldrían los futuros rabinos de la propia o del propio movimiento reformista. Es una yeshiva propia. Es decir, sí, pero a diferencia de una yeshiva donde se estudia Torah, Tanaj, Talmud, aquí se introducirían también en el judaísmo el estudio de ciencias que podríamos denominar profanas, como la historia, la filosofía, la lengua, la lingüística. Es decir, se está tratando ya de dar una visión multilateral al humanismo judío y sacarlo de lo que eran las enseñanzas o los estudios tradicionales en el seno tanto de los Hederim como de las yeshivot. Uh-huh. Y esto, así como contamos de iniciativas en otros capítulos, ¿no? Iniciativas como las de Jacob Frank, que no llegaron a ningún lado luego, que desaparecieron. La de Geiger sí que ha tenido mucho éxito, especialmente, yo digo, quizás en principio fue en Alemania y esto se implantó allí, pero luego se trasplantó con muchísima fuerza a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro, pero es que el pensamiento de Geiger pasa de Alemania
a Polonia, porque él, como había estado viviendo también en Breslau, o Wrocław actualmente, pues evidentemente su pensamiento se había extendido por toda Polonia, y desde Polonia había pasado incluso hasta la Galicia, o sea, lo que es la Ucrania occidental actual, el Lviv o el Lvov, y desde allí había pasado incluso a ciudades tradicionales del judaísmo ortodoxo, los Mirnadim del Gaón de Vilna, como eran Kaunas y la propia Vilnius actual. Es decir, es un pensamiento que corre a una velocidad impresionante. Y claro, lógicamente, como bien dices tú, cuando empiezan los pogromos de los años 80, durante el reinado del zar Alejandro II en Rusia, se produce una migración impresionante de Estados Unidos, de judíos rusos y ucranianos sobre todo, tanto de Odessa como de la Galicia polaca, los cuales evidentemente llevan también las enseñanzas de la Reforma al nuevo continente. Uh-huh. No, y creo que, si no me equivoco, la mayoría de las comunidades judías o sinagogas judías de Estados Unidos son reformistas. Creo. Parece ser que sí, según las estadísticas que uno ve de vez en cuando. Luego hay otras corrientes también sí, modernas, luego hay reconstruccionismo, etcétera. Y conservativas. Conservadores, sí. etcétera. Pero en principio la primera gran revolución que triunfó, porque hubo otras que se quedaron en herejías en el camino, ¿no? Sí. Incluso algunas muy antiguas como el caraísmo. Por ejemplo, los caraítas, hombre, se habían quedado muy, muy enclaustrados en pequeñísimas comunidades en la zona de Lituania y también en Polonia, de hecho y en Crimea, hasta el día de hoy. De hecho, en estos 3 puntos pues sigue habiendo comunidades e incluso cementerios caraítas que quedan todavía en activo, que es muy interesante verlo. Pero hacía muchos siglos de que nadie había conseguido crear una corriente distinta a la central, lo que hoy en día llamamos la ortodoxia, ¿no? Pero que en ese momento no tenía el nombre ortodoxo porque era el judaísmo. Claro, exacto. Es decir, aquí lo que se produce es un poco lo que podríamos denominar el mayor efecto de evolución del judaísmo. Yo me atrevería a decir que desde la época de Hillel y Shammai. Uh-huh. Es decir, es un cambio conceptual totalmente absoluto y es una visión judía de la realidad acorde a todo lo que está pasando, no solamente en Alemania, sino en el conjunto de la Europa posterior a las revoluciones del 48, por tomar un referente. Sí, pero eso a nivel político, pero en realidad es una respuesta a toda la modernidad. Claro. O sea, la introducción de las ciencias en la revolución industrial, el descubrimiento de continentes, etcétera. Podríamos decir que es la adaptación al capitalismo desarrollado, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues tendremos ocasión de en próximas entregas, cuando hablemos de Moshe, incluso cuando hablemos de Karl Marx, de volver a mencionar seguramente a este personaje Geiger y a la corriente, por lo menos, del reformismo, ¿no? Sí, porque además también un poco, quizás el éxito, también habría que decir ya para terminar, que el éxito de Geiger es que conecta muy bien con el tiempo en que vive. Él muere en 1874 en Berlín, justo al 4º año de haberse producido la unificación alemana. Es decir, su pensamiento va muy al día de todo lo que está pasando en el país donde vive. Uh-huh. Y eso quizás también es otra de las claves. Es decir, al igual que se va uniendo la cultura alemana, él lo que intenta es unificar de alguna manera con su movimiento esa cultura judía que andaba totalmente dispersa. Pues de eso seguiremos hablando aquí en Yiddishlandia, en este
en este nombre de un país imaginario que es donde vivieron los judíos del este de Europa, los judíos ashkenazíes, y de la que venimos hablando ya hace unos meses y seguiremos hablando mientras tengamos a Ángel Luis Encinas Moral aquí con nosotros para relatarnos. Si Muchas Dios gracias. quiere. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Kauft ze billig, benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wat von Hunger mich erzählt.